Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate. El héroe perdido de Chaldea. Capítulo 10. Esto es un poco aburrido, ¿sabes? Dijo Thalía mientras se sentaba al pie de un gran árbol. Abigail tarareó en respuesta y pasó la página de su libro. Es mejor que sea aburrido que peligroso, ¿verdad? Ella respondió, hojeando otra página de su libro. Thalía levantó una ceja al notar lo indiferente que era su amiga. Ella no pudo evitar soltar un suspiro. Era temprano en la mañana y los dos eran una de las parejas que actualmente estaban en guardia matutina. Era una precaución necesaria, pero que podría evitarse fácilmente si alguien construyera una barrera o escudo alrededor del campamento que disuadiera a los monstruos. Su primer pensamiento fue Shirou. Estaba segura de que él sería capaz de crear algo que protegería a los niños del campamento de los monstruos. Por supuesto, ella no lo molestaría con algo así. Quizás se me ocurra algo. Shirou le había dado joyas y runas en su bolso, por lo que no era imposible, especialmente con Abigail ayudándola. Lo entiendo, pero a veces no deseas poder probar tu magia o algo así. No quiero algo peligroso, pero quiero que al menos algo suceda. Dijo, decidiendo dejar su pensamiento para otro momento. Abby hizo una pausa y la miró por un momento, antes de cerrar su libro. Dejó escapar un pequeño suspiro antes de levantarse de la base del árbol. Muy bien, nuestra guardia ya casi ha terminado, así que síganme. Dijo mientras colocaba su libro en su pequeño bolso y recogía su paraguas. ¿A dónde vamos? Preguntó Thalía, un poco sorprendida de que Abby realmente la llevara a algún lugar por una vez. Abigail giró la cabeza y la miró con una sonrisa pícara. Vamos a un lugar que tiene exactamente lo que quieres. La magia no era algo que uno tomara a la ligera. Siempre había riesgos involucrados y la activación misma de los circuitos mágicos era algo doloroso. No hace falta decir que la hechicería podría ser peligrosa. La cuestión era que Shirou se había encontrado antes con magos genios, tanto humanos como de espíritu heroico. Probablemente sus hijas se habrían contado entre ellos. Cada uno era especial y quería aprender hechicería por sus propios motivos. Curiosamente, era Annabelle la que le recordaba más a un mago tradicional. Estaba interesada en la hechicería en su conjunto y era la más dedicada a estudiar e investigar. Sin embargo, también sabía que ningún mago de su mundo jamás pensaría en ella como una maga. Estudió porque era interesante y lo encontraba divertido. Sin embargo, sabía que muchos también estarían celosos de ella. Todo le resultó natural, lo que él atribuyó a Atenea. El hecho de que ella fuera normal probablemente ayudó. Afortunadamente, había conocido a algunos de ellos, siendo Rin Tosaka y Paracelsus los principales, por lo que tenía algunos conocimientos sobre cómo guiarla. Probablemente sería una maga increíble cuando creciera. De hecho, sabía que ella probablemente superaría a la mayoría de los magos debido a sus circuitos en virtud de ser un semidios. Aunque estaba un poco preocupado. Según Atena, entrenaba sin supervisión de vez en cuando. Por otra parte, Afrodita dijo que se aseguraba de vigilarlos cada vez que alguno de ellos entrenaba. Debido a la preocupación de sus madres, así como en la suya propia, decidió reducir sus viajes. Sin embargo, su mente todavía estaba en lo que encontró en Nueva York. ¿Está buscando algo en particular? La hermosa sonrisa de la mujer era radiante y probablemente podría iluminar una habitación. De hecho, le recordaba la sonrisa de su esposa, aunque en menor grado. Sí, en realidad. Honestamente, no esperaba que ocurriera tal situación en absoluto. Era un poco extraño considerando el poderoso olor que despedía el niño. Le recordaba un poco a sus hijas, específicamente a Miyu. Lo cual le dijo algo sobre el niño. Probablemente era hijo de uno de los dioses mayores. Teniendo en cuenta el olor del niño, así como la mujer frente a él y cómo se parecía un poco a su esposa, eso lo dejó con un solo dios. ¿No se suponía que había algún tipo de pacto entre Hades, Poseidón y Zeus para no tener hijos? Primero Thalía, ahora esta. Supongamos que no ha cambiado mucho desde la antigua Grecia.
Pensó para sí mismo, un poco decepcionado. Realmente nunca pidió detalles sobre Olympus y sus problemas, pero tenía la sensación de que esto no era bueno. ¿Podrías mostrarme cuáles son tus artículos más vendidos?, preguntó, poniendo una sonrisa en su rostro. Aunque en realidad no tenía que fingir demasiado. La mujer, cuyo nombre encontró era Sari por una pequeña etiqueta con su nombre, tenía una disposición cálida que realmente lo hizo sentir a gusto. Una parte de él se preguntaba si Sari era especial en algún sentido. Oh, por supuesto, solo sígueme. Ella respondió mientras mantenía su sonrisa. Shiro no pudo evitar mirar al niño. ¿Tienes hijos?, preguntó ella, haciendo que él le devolviera su atención. Admitiría estar un poco avergonzado, pero asintió. Sí. Hizo una pausa, pensando en cómo responder. Sabía que decir que tenía 3 hijas de aproximadamente la misma edad probablemente quedaría mal. Por otra parte, podría ser vago. Tengo 3 hijas. 2 de ellas parecen tener más o menos la misma edad que él. Hizo un gesto hacia el niño. Decidió no mencionar a su hijo ni a su hija, por razones obvias. Sari en realidad tenía una expresión de sorpresa en su rostro, mirándolo de cerca por un momento. Vaya, si no te importa que te lo diga, no pareces tener edad suficiente para tener 3 hijos. Dijo antes de soltar una pequeña risa. Shiro no pudo evitar frotarse la nuca con una sonrisa nerviosa en su rostro. Sí, en realidad lo entiendo mucho. No pudo evitar pensar en ese hecho. Fue un subproducto de la llama de Hestia, y eso sin incluir cualquier otra cosa que Atenea, Artemisa y Afrodita pudieran haberle hecho. O era, ahora que lo pienso. Por otra parte, estaba bastante seguro de que fue Afrodita quien le hizo algo así. ¿Es tuyo? Miró al chico y asintió con una sonrisa. Parece un buen chico. Mis hijas son un grupo ruidoso a veces. Odian quedarse quietas durante largos periodos de tiempo y no les gusta mucho leer, excepto una. Continuó, notando que Sari parecía reaccionar a sus palabras. Pensé en pasar y comprarles algunos dulces antes de regresar a casa como un pequeño regalo. Se detuvieron en puntos de la tienda mientras Sari le mostraba los dulces populares, pero eso no detuvo la conversación. Parecía haber notado que sus hijos tenían ciertos atributos que poseían todos los semidioses. Sin embargo, probablemente tendría que mentir si quisiera ayudarla a ella y al niño. Por el momento, el olor del niño era manejable y no demasiado fuerte. Sin embargo, si lo juzgaba con la misma métrica que sus propios hijos, entonces el hijo de Sari solo tenía 1 o 2 años más antes de que los monstruos comenzaran a volverse arrogantes y hicieran todo lo posible para llegar a él. Eso es muy amable de tu parte. ¿Sabes? Tenemos algunos paquetes para parejas si quieres conseguir algo especial para tu esposa. Y está la curiosidad. Sabía que era bastante natural preguntar o insinuar, especialmente considerando el anillo en su dedo. Si ella sospechaba, aunque fuera un poco, que sus hijos eran semidioses, entonces sentía que estaría un poco más abierta a recibir ayuda. Por otra parte, todavía no era tan bueno entendiendo a las mujeres. Ah, bueno, ella realmente no está por aquí. Lo siento, pero prefiero no saber qué pasa si el hijo de Poseidón termina muriendo. Así que, con suerte, me perdonarán por eso. Pero gracias por la oferta. Shiro no pudo evitar sentirse un poco mal por la expresión triste de su rostro, pero fue lo mejor. Si alguien sospechara que sus madres todavía estaban cuidando a sus hijas, entonces tendría muchos más problemas. Todavía se sentía un poco incómodo con el hecho de que Hera y Apolo lo supieran. Por otra parte, esa era más bien su desconfianza hacia los dioses en general. Sabía que Apolo no traicionaría a Artemisa delatándolos, y Hera tenía mucho más que ganar si se mantenía en silencio. Ahora que lo pensaba, había pasado un tiempo desde que Hera lo había enviado a hacer algún tipo de recado. Eso me pone nervioso. Suspiró mentalmente, no le gustaba esa línea de pensamiento. Oh, ya veo. Lo siento si traje algunos malos recuerdos. No hay necesidad de disculparse, además, esos recuerdos serán algo que atesoraré para siempre. Respondió con una pequeña sonrisa en su rostro.
No creía que alguna vez se hubiera convertido en un espíritu heroico, pero si lo hacía, sabía que esos recuerdos nunca se desvanecerían. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por cierto olor. Uno con el que estaba bastante familiarizado. Supongo que es el momento. Afortunadamente, prácticamente había terminado todo y parecía que Sadie tenía una idea de quiénes podrían ser sus hijas. Lo mejor es dejarlo así. Tendré que comprobar la situación más tarde. Considerando el olor del niño, no tendría que apresurarse. Además, sabía que ella probablemente sospecharía o simplemente lo rechazaría si le ofreciera algún tipo de ayuda ahora. Rápidamente pagó sus cosas y estaba listo para irse, pero se llevó una grata sorpresa antes de poder hacerlo. Disculpe, ¿le importaría decirme su nombre? Era una pregunta extraña, pero no vio ningún daño en responder. Shiro Emiya. Justo cuando respondió, inmediatamente sintió una presencia cerca. Miró por encima del hombro y notó a Artemis parada cerca de la entrada de la tienda con una expresión molesta en su rostro. No pudo evitar suspirar, antes de mirar a Saji, quien pareció notarla. Él notó un ligero cambio en ella, lo que significaba que probablemente sospechaba algo. Teniendo en cuenta cómo describían las diosas quienes las veían, como el padre de la amiga de Thalía, supo que ella tenía una idea de lo que era Artemisa. Lo siento, pero parece que mi amigo tiene prisa. Tendremos que acortar esto, pero me aseguraré de pasar si alguna vez vuelvo a estar en el área. Nueva York era definitivamente un punto caliente en el que no deseaba permanecer por mucho tiempo. El hecho de que estuviera debajo del Olimpo era aún peor. Luego estaba lo que Artemis le había dicho, lo que solo hizo que su decisión de tomar un descanso fuera más fácil. Además, últimamente estaba empezando a notar algunas cosas extrañas que lo estaban poniendo nervioso. Fue por esa razón que de ahora en adelante permanecería cerca de casa. Además, Athena se molestó bastante cuando me habló de Annabeth. Lo mejor es que los vigile hasta que puedan entender y practicar la hechicería de forma segura, suspiró para sí mismo. Probablemente sea culpa mía que Annabeth sea así. Recordó haber entrenado su hechicería hasta que se desmayó en el cobertizo, o donde quiera que estuviera en ese momento. Constantemente se esforzaba más allá de lo que era saludable. Si no fuera por Sakura y Rin, probablemente se habría lastimado. Cuando pensaba en sus viejos amigos, no podía evitar sentir cierta tristeza por el hecho de que no podían estar allí. Sin embargo, eso también se aplica a todos los demás. Se encontró pensando cada vez más en ellos a medida que pasaban los años. Sabía que tenía mucho que ver con lo que Rea le hizo cuando se conocieron. Aún así, no fue tan malo. Prefería como era ahora, sobre todo porque tenía hijos. Lo que le hizo volver a sus pensamientos sobre sus hijos. Es decir, 3 niñas pequeñas que parecían estar creciendo bastante rápido. Annabeth tenía talento natural cuando se trataba de hechicería, estaba más adelantada que sus hermanas. Miyu parecía tener una mejor comprensión de sus poderes innatos de semidios. Luego estaba Ofelia, sinceramente, Ofelia fue una sorpresa tal que ni siquiera supo cómo explicarlo. Sus ojos fueron más allá de lo que él había imaginado antes. Ciertamente eran ojos místicos ligados a la autoridad de Afrodita, pero también funcionaban de manera similar a sus propios ojos. No era exagerado decir que ella veía el mundo de manera diferente a los demás. Todavía estaba aprendiendo a controlarlos, pero incluso con lo mínimo, eran un activo importante. Estaba un poco preocupado de cómo sería ella cuando realmente supiera cómo usarlos. Por lo que sabía sobre los ojos místicos, ella probablemente podría volverse más poderosa que la propia Afrodita. Lo cual era bastante aterrador, aunque lo mismo podría decirse de la mayoría de los ojos místicos del mismo rango. Sin embargo, rara vez se logró alcanzar ese potencial. Una parte de él esperaba que ella no llegara a ese nivel, principalmente por preocupación por ella. Un poder de ese nivel siempre atraía al tipo de gente equivocada. Solo podía esperar que Afrodita pudiera hacer un buen trabajo ayudándola con eso. Por otra parte, tal vez debería ser él quien lo haga. No es que no confiara en Afrodita, lo hacía, pero su forma de pensar no era exactamente normal. Sin embargo, ahora que pensaba, ¿dónde está Afrodita?
Annabeth estaba sentada debajo de un árbol detrás de su casa con varios diarios y libros a su alrededor. Parecía estar estudiando diferentes temas, además de escribir cualquier cosa que llamara su interés. Luego aparecieron líneas azules en sus manos, antes de que comenzara a formar un círculo mágico a su alrededor. El agua comenzó a formarse en gotas a su alrededor, aunque era fácil ver que todavía estaba bastante concentrada. Sacar agua de fuentes externas, completado. Ahora, a congelarla. Hizo una pausa por un momento, antes de cerrar los ojos imaginando el congelador de su casa. Luego pensó en el proceso que leyó en su libro de ciencias. Un círculo mágico adicional apareció alrededor de su muñeca. El agua comenzó a solidificarse lentamente de afuera hacia adentro, comenzando la conversión de energía en calor en un proceso secundario. Se dijo a sí misma, antes de que el agua a su alrededor se congelara por completo. Proceso secundario, completo. Entregando calor al proceso principal. El hielo que había creado pronto quedó cubierto de esferas que parecían estar hechas de fórmulas mágicas. Luego, el hielo pareció estallar, lo que provocó que las esferas también se dispersaran, lo que provocó que el vapor se extendiera por el área. Con un rápido movimiento de su mano, el vapor rápidamente comenzó a salir disparado hacia el borde del círculo mágico. Ahora, condensa. Dijo en voz alta, levantando su otro brazo, haciendo que el círculo mágico se iluminara aún más. A medida que el vapor comenzó a acercarse, pareció cambiar ligeramente, aunque parecía más bien un rocío de pequeñas gotas. Annabeth frunció un poco el ceño antes de volver a sentarse y escribir en su cuaderno. El proceso de condensación requiere una mejor transferencia de calor. Bueno, gritó una voz, causando que Annabeth se sobresaltara y casi dejara caer su cuaderno. Alguien no es muy bueno escuchando a mamá y papá. Los ojos de Annabeth se abrieron un poco, antes de girarse y ver quién había logrado acercarse sigilosamente a ella. Afrodita miró a Annabeth sentada con las manos en las caderas. Sabía que no podía seguir ignorando que Annabeth estaba practicando sin Shiro y Athena cerca, especialmente porque Shiro ahora estaba en casa en el futuro previsible. Athena había pasado más tiempo con su hija después de su conversación mientras salían de compras, pero todavía no había hablado con ella sobre sus sentimientos. Después de que Shiro se enteró, regresó rápidamente a casa y trató de enfatizar la importancia de no practicar solo, pero Annabeth parecía estar más motivada. Y aquí estaba ella. Búho estúpido, esto es algo que deberías estar haciendo. Será mejor que me agradezcas por esto. Annabeth la miró por un momento, antes de darse la vuelta. Pero tú también eres mi mamá. Murmuró mientras volvía a mirar sus diarios. Afrodita no pudo evitar reírse un poco ante el comportamiento de la niña. No importa cuán maduro quieras ser, todavía actúas según tu edad de vez en cuando. Afrodita se acercó y puso una mano sobre su cabeza, haciendo que Annabeth la mirara. Afrodita le sonrió suavemente. Así es, lo soy, pero estoy de acuerdo con ella y Shiro. Annabeth volvió a mirar su diario, mientras Afrodita se arrodillaba a su lado y recogía uno de los diarios. Es por eso que te he estado observando para asegurarme de que no te lastimes. Entonces, ¿qué intentabas hacer con todo esto? Preguntó, con Annabeth mirándola por un momento, antes de volver a mirar su propio diario. Papá dijo que se llamaba alquimia. Yo solo estaba practicando cómo hacer cada paso más rápido. El agua es básica, así que decidí concentrarme en eso antes de hacer otras cosas. Es simplemente cambiarla a otra forma, nada especial. Ella respondió, y Afrodita dejó escapar un pequeño zumbido ante sus palabras. Eso no es cierto. Sé que quizás quieras impresionar a tus padres y que creas que lo que estás haciendo no es suficiente, pero créeme cuando te digo que tus padres están muy orgullosos de ti. Estoy seguro de que tu padre estaría encantado de saber que puedes hacer lo que acabas de hacer. Después de todo, él no puede hacer nada de eso. Afrodita hizo un pequeño gesto con la mano y múltiples flores brotaron alrededor de ellos dos. Mi conocimiento de la magia puede ser limitado, pero sé algunas cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos un trato? Annabeth la miró con expresión perpleja, mientras Afrodita le sonreía. Dejarás de salir corriendo a intentar practicar solo y te enseñaré algunas cosas que sé, ¿de acuerdo?
Bien. Fue su simple respuesta, aunque Afrodita simplemente continuó sonriéndole. Ella tampoco le estaba mintiendo a Annabeth. Shirou no tenía idea de que estaba tan lejos, aunque esto también incluía a Athena. Shirou dijo que esperaba que fueran mejores magos que él. Simplemente pensé que estaba exagerando, pero parece que no. Bien, ¿por qué no recogemos estas cosas y vamos por un helado? Tan pronto como dijo eso, Annabeth le sonrió. Afrodita no pudo evitar sentirse feliz de que Annabeth finalmente volviera a sonreír. Necesitaba insistirle a Athena para que volviera a hablar con ella. Los niños no deberían tener que preocuparse por esas cosas. Sin embargo, cuando Annabeth comenzó a recoger sus cosas, Afrodita sintió algo extraño por un momento, lo que la hizo mirar rápidamente hacia la dirección desde donde lo sentía. Estuvo a punto de hacer estallar su poder por un momento, antes de calmarse. No sabía qué era ya que apareció y desapareció tan rápidamente. Sin embargo, todavía no pudo evitar sentir que algo malo iba a pasar. Esto generalmente está prohibido para la mayoría de los campistas nuevos, pero Chiron dijo que estaría bien siempre y cuando no viniéramos aquí solos, así que debería estar bien. Además, es uno de los pocos lugares donde puedo practicar magia sin estar molesto. Dijo Abigail, sacando un libro de su bolso y hojeando algunas páginas. ¿Por qué este lugar está prohibido para los nuevos campistas? Preguntó Thalía, inclinando un poco la cabeza hacia un lado. Sin embargo, justo cuando terminó sus palabras, múltiples hojas afiladas surgieron del cielo. Thalía rápidamente activó su escudo y logró protegerse. Miró por encima de su escudo y vio un pequeño grupo de 5 pájaros de aspecto extraño. Oh, Stimalian Birds, no es un buen primer oponente. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Abigail, y Thalía notó que había una especie de brillo a su alrededor. Thalía negó con la cabeza, a pesar de no tener su arco, confiaba en derrotar a algunas aves. Tengo esto. Metió la mano en su bolsillo y sacó su moneda, antes de que se transformara en una lanza. Respiró hondo y recordó lo que Shirou le había enseñado. Luego canalizó un rayo hacia su lanza, antes de correr rápidamente hacia adelante y bloquear más plumas mientras corría hacia los pájaros. Los pájaros parecieron entender que su estrategia actual no estaba funcionando y estaban a punto de dispersarse cuando Thalía arrojó su lanza al aire, asegurándose de que estaba girando cuando lo hizo. Concentró un rayo en su mano izquierda y rápidamente lo disparó hacia la lanza, sobrecargando el rayo que ya estaba dentro de ella. El rayo rápidamente comenzó a ramificarse y golpear a los pájaros, cuyos cuerpos metálicos no podían soportar el voltaje eléctrico del rayo. Rápidamente agarró a Clarent y apuñaló a los pájaros en el suelo, asegurándose de que nunca volverían a levantarse después. Es posible que otras armas hayan tenido más dificultades, pero Clarent era una espada especial con propiedades especiales. Shirou dijo que le explicaría todo cuando ella fuera mayor, pero por ahora, le dijo que Clarent era una espada que coincidía con ella. Su rayo se sentía más fuerte con solo tener la espada con ella, lo cual era una ventaja. Probablemente fue por eso que pudo paralizar a los pájaros tan fácilmente, ya que sin Clarent, su rayo no era tan fuerte todavía. Supongo que es por eso que el bosque está normalmente prohibido. Preguntó, mirando hacia Abby, quien sonrió y asintió. Practico mi magia aquí principalmente, pero a veces tienes suerte y aparece un monstruo. Sin embargo, los pájaros de Stimalian son raros. Dijo mientras caminaba y miraba a los pájaros que se disipaban. Sin embargo, estas son una variante más débil del negocio real con el que nos enfrentaremos en el mundo real. Entonces, ¿eso significa que tendría que buscar monstruos para practicar mis habilidades? Preguntó Thalía, mirando el espeluznante bosque circundante. Por el momento, eso no parecía increíblemente atractivo. Además, quería luchar contra algo en lo que pudiera usar sus habilidades con la espada. Normalmente, pero considerando el olor que irradias de ti como hijo de uno de los 3 grandes, encontrar monstruos no debería ser tan difícil. Mi propio olor es bastante raro, así que realmente no tengo tantos problemas. Respondió Abby, abriendo su libro y mirando una de las páginas. Luego miró a Thalía, ¿te importa si tomo un mechón de tu cabello?
Thalía la miró con expresión inquisitiva, pero negó con la cabeza en respuesta, seguida por Abby haciendo exactamente lo que dijo y colocándolo en su libro. Las palabras en la página parecieron brillar, antes de atenuarse y volver a la normalidad. Abigail miró el libro por un momento antes de sonreír para sí misma. Genial, ahora vamos a buscar más monstruos antes de unirnos a los demás. Luego, Abigail comenzó a caminar un poco más hacia el bosque, con Thalía siguiéndola un poco desconcertada. Entonces ¿por qué me preguntas eso? Parece algo aleatorio. Oh, es solo por mi magia, nada extraño. Algunos hechizos funcionan mejor si tengo un catalizador asociado con el hechizo presente. Tu cabello es más que suficiente para lo que necesitaba. Así que, gracias. Ella respondió, y Thalía tarareó ante su respuesta. Todavía era un poco extraño, pero ella entendía la lógica. No era como si Shirou no le hubiera enseñado un poco sobre el tema. ¿Qué tipo de magia usas? Decidió preguntar, decidiendo que estaba interesada en el tema. Aprendió mucho sobre sus propios poderes y magia de Shirou, y aprendió un poco de Atenea y Artemisa, pero cuando se trataba de la magia adecuada de Hécate, no tenía ni idea. Estaba segura de que los ojos de Abigail habrían tenido estrellas si fuera posible, porque Abigail rápidamente se dio la vuelta y comenzó a hablarle muy rápidamente sobre su magia. Aparentemente, Thalía había subestimado el entusiasmo de Abigail cuando se trataba de magia, porque nunca antes la había visto tan enérgica. Shirou Emiya, el héroe perdido entre mundos, no era perfecto y nunca afirmó serlo. Verlo crecer desde que lo conoció hasta ahora había sido un momento muy interesante. Ver cómo evolucionó y creció desde un héroe destrozado y sacrificado hasta el amoroso esposo y padre que era ahora era algo de lo que Rea no podía evitar estar orgullosa. Puede que ella no haya sido la verdadera madre de Shirou, pero eso no significaba que no se preocupara por él como si fuera uno de sus propios hijos. Además, considerando su relación con Hestia, técnicamente él era su hijo de todos modos. Aún así, fue agradable ver cómo le iba a su familia con el paso de los años. Definitivamente Hestia fue la razón por la que pudo llegar tan lejos, siendo una influencia constante en su vida. Desde que llegó al mundo, hasta ahora. Rea conocía bien a su hija, por lo que sabía que su amor y cuidado eran necesarios, si no vitales, para el desarrollo de Shirou después de que ella lo ayudó hace años. Luego estaba Afrodita. Si Hestia estaba ayudando a Shirou con la familia llamándose más a sí mismo, uniéndose espiritualmente y dándole a alguien que no renunciaría a ayudarlo consigo mismo, entonces Afrodita fue definitivamente quien lo ayudó emocionalmente. Abrirse a los demás, desarrollar vínculos y ayudarle a mostrárselo a los demás. Los dos juntos pudieron llenar los espacios vacíos del alma y la psique de Shirou. Pudieron convertir a Shirou en quien era ahora, mientras que Athena y Artemis, junto con los demás en su casa, fueron los que lo templaron y agudizaron. Cada uno tenía algo que representaba ese vínculo. Un niño, o niños, entre ellos, todo eso significaba su conexión. Los tres mayores eran perfectas representaciones de esto. Annabeth era inteligente y siempre quería aprender cosas nuevas que le interesaran. Sin embargo, había una ligera distancia a la que mantenía a los demás, una marca de Atenea sin duda. Luego estaba Ofelia, la más joven de los tres. Una hija de amor innato, era brillante y juguetona, bastante aventurera y dispuesta a ser ruda y sucia donde otras chicas Afrodita no lo harían. Tenía ojos agudos y estaba en sintonía con las emociones, pero era ingenua y algo desconfiada de aquellos que no conocía. Probablemente como resultado de los sentimientos de Afrodita en ese momento. Por último, pero no menos importante, la hija de su hija, Miyu. Ella ni siquiera sabía por dónde empezar cuando se trataba de ella. Era exactamente como mirar a Hestia cuando tenía esa edad. Claro, Hestia pudo cambiar su forma, pero eso fue diferente. Sin embargo, en este caso fue un poco mejor, ya que los humanos envejecieron mucho más lentamente. Por supuesto, no era como si las características de Shirou tampoco estuvieran ahí, pero todos sus hijos parecían más griegos que japoneses. La excepción a eso fue Ofelia, quien en realidad tenía una apariencia mixta de rasgos japoneses y europeos, lo que probablemente se debía a la forma actual de Afrodita.
Sin embargo, Miyu era muy fácil saber que era hija de Hestia. No solo por su apariencia, sino por su carácter natural, cálido y dulce. Era como una bolita de alegría que deambulaba por donde iba, con una brillante sonrisa en su rostro. Sin embargo, Rea no dejaría que eso la engañara haciéndole creer que permanecería así todo el tiempo. Tenía la sensación de que cuando fuera mayor, probablemente heredaría la misma expresión seria que Shirou. Quien quiera que lo haya experimentado probablemente no lo pasará bien. Ya había notado la magia de la que Shirou había hablado. Es posible que haya mencionado a ciertas personas en su mundo, nacidas con talentos que los convirtieron en genios únicos en la vida. Según sus palabras, nacieron capaces de respirar y caminar de cierta manera que simplemente los hacía especiales. Un niño santo que simplemente estaba en sintonía con el mundo y el aliento de vida. Después de enterarse de ello, pensó que tenía sentido porque su llama siempre se sentía tan llena de vida. Según Shirou, ella sería capaz de reproducir mayores milagros que la mayoría de los magos, incluso sin saber ninguno. Curiosamente, ella ya lo había visto en funcionamiento. Más bien lo sentía, ciertas cosas que hacía su nieta eran capaces de atraer más energía que la mayoría de los semidioses nacidos y criados en torno a la magia. Cuando supo por primera vez sobre su propia naturaleza, trató de mostrársela a Rea y pudo crear una llama estable con el simple acto de chasquear el dedo. Era fácil decir que ella era una existencia especial, pero Rea ya sabía que ese sería el caso si este alguna vez tuviera un hijo. Era algo que estaba destinado a no suceder nunca, pero un día, ese futuro quedó completamente en blanco. Shirou probablemente no tenía idea de lo que causó su llegada, pero su vínculo con las profecías y visiones le dio una idea bastante grande. El destino había sido reescrito y dondequiera que fuera Shirou, los destinos cortaban y cosían los hilos del destino nuevamente en algo manejable. ¿Por qué no habían intentado intervenir más? Era un misterio para ella, pero estaba bastante segura de que no habría importado incluso si lo hubieran hecho. Además, los destinos no eran todopoderosos, al menos no al nivel que algunos pensaban que eran. Entonces, no estuvo tan mal. Solo esperaba que no intentaran involucrarse en la vida de sus nietos. Especialmente no los niños más pequeños. No pudo evitar tararear para sí misma mientras pensaba en qué tipo de situación surgiría de eso. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir una pequeña oleada de poder, lo que la hizo levantar una ceja. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos. «Abuela, ¿estás bien?». Miró hacia su costado y Miyu sostenía su mano. Ella le sonrió y asintió, sus ojos notando al pequeño zorro asomándose desde la mochila de la niña. «Oh, todo está bien, querida. Solo me preguntaba si tu mamá podría tener algunas golosinas listas para ti cuando lleguemos a la panadería». Ella respondió, aunque lo que sentía la molestó un poco. Sin embargo, hasta el momento esto no fue suficiente para justificar ninguna sospecha. Aún así, esperaba que todo estuviera bien. Un extraño estallido de poder que desapareció tan rápido como llegó. Era preocupante y algo que Shirou no iba a ignorar. Había llegado al lugar bastante rápido, aunque eso no decía mucho con su motocicleta. El caso es que no vio nada fuera de lo normal. Ni siquiera encontró restos de energía mágica. Era como si algo hubiera aparecido aquí y hubiera aparecido. Por otra parte, algo podría haber aparecido aquí y esconderse. La cuestión era con qué fin. Estaba fuera de la ciudad, por lo que si algo entró, debería haberlo sentido a través de su campo delimitado. Algo andaba mal, simplemente no estaba seguro de qué era. Miró al suelo e inclinó la cabeza. Se arrodilló y bajó la mano. Seguir rastreando. Envió un pulso de energía mágica al suelo, sintiendo que había algo allí. Mientras lo hacía, sintió la misma sensación que cuando llevaba a Thalía al campamento mestizo. De hecho, hizo que Shirou se pusiera de pie de un salto y se preparara para cualquier cosa. Es ella. Aunque eso realmente no tiene ningún sentido. Si el estallido de poder fue ella, entonces ¿por qué se siente completamente diferente? Además, ¿qué razón hay para esconderse? A menos que fuera una advertencia. Shirou pensó para sí mismo, sabiendo que, si bien ese escalofrío era aterrador, no era necesariamente algo malo.
No pudo evitar tararear para sí mismo antes de girarse y regresar a su bicicleta. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir que se estaba perdiendo algo. No había suficiente información aquí para decirle nada, aparte de mantener la guardia alta. Estaba empezando a sentir que su casa no era tan segura como había pensado al principio. Por otra parte, si no era seguro aquí, entonces probablemente no había ningún lugar que fuera seguro. Dejó escapar un suspiro, antes de volver a subirse a su bicicleta y partir, asegurándose de recordar devolver el favor de esta advertencia en la primera oportunidad que tuviera. Solo esperaba no tener que pasar ninguna prueba ni nada por el estilo. Sacudió la cabeza y se concentró en el tema actual. Afortunadamente, sabía que Lucky y Ritsuka estaban con Estia y Athena, por lo que estaban a salvo. Annabeth, probablemente estaba de regreso en casa con Afrodita, y Ofelia estaba con Mia y Caroline. Miyu estaba con Rhea, por lo que probablemente era la más segura de todos sus hijos. Un titán no era algo a lo que quisieras cabrear. Como sus hijos estaban a salvo, con las madres y la abuela con ellos, eso significaba que todos estaban a salvo. Excepto por Artemis y Zoe, pero tenían otros recados que hacer, así que sabía que estaban a salvo. Sin embargo, eso le hizo preguntarse acerca de Artemisa. Últimamente había estado actuando bastante extraño. Principalmente la forma en que actuó después de que él habló con Saji. A pesar de la ayuda de Rhea con su mente, todavía no estaba más cerca de comprender cómo trabajaban las mujeres. Por no hablar de diosas. Aún así, se alegraba de que ella probablemente estuviera a salvo con sus cazadores. Eso representaba a todos, así que no estaba seguro de lo que se estaba perdiendo. Suspiró, antes de decidir patrullar toda el área y buscar cualquier cosa sospechosa. Entonces, ¿cuándo se lo va a decir, señora? Zoe preguntó en voz baja. Artemisa y sus cazadores estaban esperando, preparados para tender una emboscada a un monstruo que había aparecido. Artemis miró a Zoe con una ceja levantada. Zoe negó con la cabeza. Sobre lo que pasó en el campamento, Artemis se dio la vuelta, tratando de mantener una fachada tranquila y serena. Ella tiene razón, tienes que decírselo. Artemis dejó escapar un pequeño gruñido. No quiero oírlo de ti. Se lo diré a mi propio ritmo. Ella respondió mentalmente, antes de volver a mirar a Zoe. Todo a su debido tiempo, siento que ahora no es el mejor momento, especialmente ahora que él tiene 2 bebés más que cuidar. Sin mencionar que Athena probablemente podría tener otro en cualquier momento. Di ahora. Zoe la miró con expresión de asombro. ¿En serio? ¿Cuándo ocurrió tal cosa? Preguntó, sin recordar mucho a los dos interactuando. Intentó recordar, pero no podía recordar nada más que Shirou y Athena entrenando y pasando algunas tardes en el porche trasero, jugando ajedrez y enseñando a las chicas los conceptos básicos de la lucha. Para ser honesto, podría haber ocurrido en cualquier momento cuando estaban juntos. A pesar de lo diferentes que actúan, los dos son bastante similares en muchos aspectos. Aunque, personalmente creo que sucedió cuando estaban entrenando. Athena me dijo que así era Annabeth. Nacido. Ella respondió, entrecerrando los ojos, antes de suspirar. Ya sabe, señora, y no lo tome a mal, pero tal vez sería mejor para usted intentar pasar más tiempo con Shirou. Artemis estaba a punto de responder, antes de girarse hacia Zoe. ¿Cuándo empezaste a referirte a él como Shirou? ¿No te referías a él como señor? Preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro. El rostro de Zoe enrojeció levemente antes de negar con la cabeza. Cuando Sir Shirou me regañó levemente y me dijo que me cuidara mejor. Me pidió que me refiriera a él simplemente como Shirou. Ella respondió, aunque Artemisa pudo ver que la pobre niña todavía estaba avergonzada por ese evento. De todos sus cazadores, ella tenía más problemas con los héroes masculinos. Entonces, para Shirou acercarse a ella y tratarla también debe haber sido demasiado para ella. Shirou dijo que se sentiría más cómoda a medida que pasara el tiempo. Pensó para sí misma. Ya veo, bueno, no lo cambies solo porque ahora estás lejos de él. Además, eres mi lugarteniente, así que espero que puedas seguir estando en buenos términos con él. Artemis dijo con una pequeña sonrisa.
Buena manera de cambiar de tema. No puedes huir de ello para siempre, Artemisa. Él lo entenderá, diablos, probablemente estaría extasiado. Artemisa suspiró mentalmente. No es tan simple, Diana, y lo sabes. Además, ¿por qué te importa tanto? Tú eres yo y yo soy tú, por supuesto que esto me importaría. Me sorprende que hayas sido tú quien se haya abierto así, ya sabes, odiando a los hombres y todo eso. Diana habló, con Artemis apretando ligeramente los dientes. No voy a entrar en esto contigo. Ella respondió secamente, antes de concentrarse nuevamente en su tarea actual. Milady, usted sabe que podemos cazar a este monstruo por nuestra cuenta, en caso de que desee regresar antes de lo planeado. Zoe habló con un tono comprensivo, y algunos de los cazadores cercanos asintieron con la cabeza. A la mayoría de ellos realmente les agradaba Shirou, así que no fue gran cosa para ellos. Se sentía diferente de todos los hombres con los que habían interactuado en el pasado. Entonces, pensaron que si su dama tenía que estar enamorada de alguien, entonces Shirou era la mejor opción. Artemis suspiró audiblemente esta vez. No, pero gracias por tu preocupación, Zoe. Además, prometí acompañarlos a todos en más cacerías. Puedo ocuparme de mis problemas personales cuando regrese. Los otros cazadores se miraron e intercambiaron miradas de complicidad y pequeñas risitas. La mayor parte de los cuales no pasaron por Artemis, quien solo respondió dejando escapar un pequeño gruñido. Artemisa, no me obligues a tomar el control. Si sigues posponiendo esto, lo haré. Los ojos de Artemis se abrieron un poco, antes de entrecerrarse un poco. No te atreverías. Además, no puedes controlar a los niños, eres romano. Ella respondió con un tono engreído. Deberías saber también como cualquiera que los hijos de Shirou no siguen la misma sabiduría convencional que otros mestizos. No siento el mismo poder que impide mi aparición como lo siento con otros mestizos. Yo digo que para decir esto, debes enfrentarlo. Esta es la razón por la que no has logrado avances en años. Diana terminó con un bufido de satisfacción. Para ser honesto, Artemis no estaba feliz de escuchar eso. Lo estaba intentando, pero era difícil. Se había acostumbrado a evitar a los hombres por completo desde que era joven. Eso fue miles de años y ahora ella estaba pagando por ello, y antes se pegaría un tiro en el pie que pedirle ayuda a Afrodita. Bien, ya se me ocurrirá algo, Diana. Déjame terminar la caza con los cazadores y ya se me ocurrirá algo. Ella respondió, preguntándose si había alguien a quien pudiera recurrir para esto. Esta era una elección, Atenea era un tal vez y, por mucho que odiara la idea, Afrodita también estaba allí. No, puedo hacer esto solo. Pensó con expresión decidida. Los sueños y las pesadillas eran dos caras de la misma moneda. Aunque, a sus ojos, las pesadillas podían decirle más sobre una persona que los sueños. Los sueños eran esperanzas y aspiraciones, pero las pesadillas a menudo estaban llenas del pasado y de fobias. Este era su dominio y ella lo conocía mejor que cualquier otro. De los incontables años de vida, las pesadillas solían ser las mismas después de un tiempo. Y entonces encontró a alguien que le interesaba mucho. Un hombre cuyas pesadillas estaban llenas de imposibilidades y contradicciones y, sin embargo, eran innegablemente reales. Era fascinante y era su actual objeto de observación. Un hombre llamado Shiro Emiya, que era un héroe en un mundo en otro lugar y tiempo. Sus pesadillas hablaban de una gran culpa y pérdida, de frustraciones y miedos más allá de lo que un humano normal podría manejar. Un fuego maldito que acabó con un número incalculable de vidas, y solo él sobrevivió. Los gritos y llantos de ayuda que guardaba en lo más profundo de sí mismo, negándose a aceptar que no podía hacer nada para ayudarlos. Luego estaban los múltiples horrores que vio cuando actuaba como guardián de dos hermanas y como ejecutor. De los actos malvados de personas inmorales contra aquellos a quienes consideraban inferiores a ellos mismos, pero también de los males normales que el hombre perpetuaba entre sí. Al comprender que al tener que salvar a otros, tuvo que decidirse a matar. Pero por mucho que lo intentara, nunca estaba satisfecho, siempre recordaba los rostros de aquellos a quienes sentía que no había podido salvar.
pesadillas en las que cazaba magos con todo tipo de armas, desde cuchillos y arcos hasta granadas y pistolas. Lo que sea que le ayudó a salvar a más personas, lo usó. Contra la magia de sus recuerdos, eran efectivos y a menudo tomaban a la mayoría con la guardia baja. Sin embargo, incluso el consuelo que sintió al matar a estos monstruos se vio empañado por el hecho de que sabía que había quitado la vida a un ser humano. Su sueño de ser un héroe de la justicia fue el único consuelo que encontró, sabiendo que salvó más vidas de las que quitó. Luego, la siguiente pesadilla, estar dentro de un edificio con múltiples cápsulas, un lugar llamado Chaldea. El primero fue una explosión, logrando salvar a la mujer para la que trabajaba, pero al no poder salvar a los demás, ya estaban dentro de sus ataúdes, enterrados y quemados. A pesar de esto, sus pesadillas mostraban su naturaleza heroica, siempre corriendo hacia el peligro para salvar a otro. Este en particular, corriendo para salvar a una niña llamada Mash, que quedó atrapada bajo los escombros. Cada pesadilla aumenta en intensidad, pero a menudo está llena del mismo contenido. Aferrándose a cuerpos sin vida que se habían desangrado en un campo de batalla. Tratando de resucitar a mujeres y niños que ya no podían salvarse. Sin embargo, hubo algunas pesadillas en las que vivía su vida, pero cuando se miró en el espejo, solo vio versiones futuras de sí mismo. Asesinos que solo se preocupaban por sus propios puntos de vista utilitarios. Salvar a muchos sacrificando a unos pocos. Incluso después de conocer a Hestia, sus sueños giraban en torno a que él no podía salvar a sus seres queridos. Era obvio cuáles eran sus temores. Sus pesadillas le permitieron ver quién era él realmente. Era un héroe que temía no poder proteger ni salvar a los demás. Sin embargo, estos sueños cambiaron después de un tiempo. Antes, se centraba en salvar a todos. Ahora, sus temores se centraron en su familia y sus seres queridos. Ella sintió el dolor y la tristeza que él sentía en esas pesadillas y fueron suficientes para casi asfixiarla. Honestamente, el sentimiento la aterrorizó. Honestamente, tenía sentido para sus hijos y las mujeres que amaba, pero sentía ese dolor por los demás, como su hermana, y era sorprendentemente aterrador. Su intención original era velar por su hermana y determinar las habilidades del hombre para protegerla. Su madre era sobreprotectora, lo cual no era malo al principio, pero ahora se dio cuenta de que tal vez tenía sentido. Su madre probablemente no sabía nada sobre el héroe y quería que siguiera siendo así. Había visto y oído las interacciones con los demás y sabía que esto era un secreto. Uno que era mejor conservar. Aún así, tenía que informar algo. Tal vez simplemente informe lo mínimo y le diga a mamá que mi hermana está a salvo donde está. Tendría que creerme de todos modos, la magia que rodeaba la ciudad y la casa del héroe era particularmente engañosa y poderosa. Si ella no fuera quien era, probablemente la habrían descubierto hace 3 años cuando la enviaron aquí. Entonces, no era como si su madre pudiera venir a comprobarlo. Dejó escapar un suspiro. Aunque es interesante, algunos días puede resultar un poco aburrido. Además, algo produjo un extraño pulso de energía y no estoy seguro de qué fue. Sinceramente, no quería ver lo que fuera ni quién fuera. Aún así, ella tenía una responsabilidad aquí. Entonces ella se quedaría por un tiempo más. Además, es posible que vea algo interesante si se queda. Y si la persona que tomó el pulso era quien ella sentía, entonces definitivamente valdría la pena verlo. La panadería estuvo particularmente ocupada hoy. Aunque Hestia no podía quejarse, el negocio siempre iba bien. En realidad, Shiro estaba bastante orgulloso de su panadería y de la cantidad de clientes que iban y venían. Hoy era uno de los raros días en que el otro empleado tenía un día libre, por lo que se preguntó si esa era la razón. Teniendo en cuenta la belleza de Atenea, así como la de algunos de los cazadores, que ayudaban de vez en cuando, pensó que era un empate bastante decente. Por otra parte, cuando Shiro trabajaba, por lo general siempre estaba ocupado. No estaba segura de hasta qué punto eran sus habilidades y hasta qué punto las mujeres venían a verlo. Por otra parte, su familia era bastante conocida en la ciudad.
Todos habían estado haciendo lo que les correspondía en la ciudad y ayudando, así que pensó que no era injustificado. Incluso Afrodita estaba dispuesta a dar asesoramiento a parejas de vez en cuando. Athena había pensado en convertirse en profesora, pero aún no se había decidido. No quería avergonzar a las chicas, así que se estaba postergando. Los cazadores eran conocidos por ayudar en la ciudad, desde limpiar los parques hasta ayudar a encontrar excursionistas perdidos y, esencialmente, actuar como guardabosques. Culpó a Mia por la última idea de dar lecciones de tiro con arco a niños pequeños. Los cazadores de Mia se habían vuelto bastante populares en la ciudad por todo eso. Caroline normalmente ayudaba en la panadería, pero muchas veces prefería cuidar a los niños. Entonces, ella era muy conocida entre las otras madres que sacaban a sus hijos. La única que no era tan conocida era Artemisa, pero eso se debía principalmente a que salía con sus cazadores o pasaba tiempo en casa con los niños y Shirou. Sin embargo, eso no significaba que nadie la conociera. Por extraño que parezca, nadie parecía levantar sospechas de que Shiro estuviera rodeado de tantas mujeres. Sin embargo, tenía la sensación de que Afrodita tenía algo que ver con eso. No iba a quejarse de ello, sobre todo porque ayudaba a mantener un perfil bajo. Estaba un poco preocupada por lo que las niñas pensarían y dirían a medida que crecieran. No todos podían decir simplemente que Shirou tuvo hijos con 3 mujeres diferentes aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Bueno, supongo que podremos lidiar con eso una vez que llegue ese momento. Pensó mientras hacía otro pedido en el mostrador. Entonces, ¿qué crees que está haciendo Shiro ahora? Hestia sonrió y se volvió hacia Athena, que estaba sentada frente a la caja registradora, mirando el dinero y leyendo algunos documentos diferentes sobre el negocio. Probablemente va a comprobar la causa de ese extraño pulso de energía que sentimos antes. Ella respondió, colocando algunos pasteles y tartas más en los hornos. Sonriendo, se levantó y se volvió hacia Athena. No me preocuparía demasiado, Athena. Shiro es mucho más fuerte que cuando lo conocimos, además las chicas están seguras y protegidas. Athena hizo una pausa por un momento, antes de continuar anotando algunas cosas. No estoy preocupado por las chicas, sé que probablemente sean las mestizas más seguras del país, pero ambos hemos visto los recuerdos de Shiro. Luego miró hacia Hestia. No es exactamente conocido por ser cuidadoso. Hestia tarareó para sí misma, antes de colocarse el cabello detrás de las orejas. Los he visto, pero siento que ha estado mejorando. Fue lento, pero creo que todos han tenido un buen impacto en su psique. Lo he visto pensando más en sí mismo, siendo un poco más egoísta. Sé que tú también lo has visto. Quiero decir, ¿no viste cómo estaba cuando pasó todo el día contigo y Annabeth? Athena dejó lo que estaba haciendo y solo miró hacia abajo por un momento. Parecía estar reflexionando sobre algo antes de mirar a Hestia. Definitivamente está mejorando, de eso no hay duda. Sin embargo, eso es solo en comparación con lo que era antes. Me preocupan los efectos secundarios que podrían surgir de todo eso. Dijo mirando a los ojos de Hestia. ¿Efectos secundarios? ¿De verdad crees que podría salir algo malo si lo ayudas? Preguntó, realmente preguntándose al respecto. Realmente no había visto nada como eso, aunque sí notó que las pesadillas de Shiro habían regresado por un tiempo, pero no eran tan malas como antes. No estaban ocupando todo su descanso nocturno. Athena apartó la mirada por un momento, antes de volver a mirarla. Es más que nada una conjetura por el momento, sin embargo, Shiro no es como la mayoría de los humanos normales. Lo sabemos. Sin embargo, cuando Lady Rhea lo ayudó, básicamente le dio acceso a lo que estaba silenciado y roto. La mente es algo delicado y Shiro fue capaz de mantenerse en pie a pesar de lo que le pasó. A pesar de todo lo que ha pasado, ha salido más fuerte que antes, pero piense en sus acciones mientras estaba así. Todavía era abnegado, especialmente por aquellos que le importaban, aceptando ataques que estaban destinados a otra persona. Las emociones de entonces eran completamente diferentes a las de ahora, y solo ha tenido unos 7 años para aclimatarse a ellas. Luego se volvió hacia sus papeles.
Él sigue siendo Shirou, pero ¿qué pasa si algo amenaza a alguno de nosotros? Lastima a uno de nosotros. O, los dioses no lo permitan, mata a uno de nosotros. Habló en un tono solemne y grave, pero Estia pudo entender lo que estaba diciendo. El corazón de Shirou es como el cristal. Si algo lo rompe, lo único que le quedará será una mente de acero. He visto lo que sucede con eso y no tengo intención de dejar que eso suceda. Estia quedó atónita por un momento, antes de darse cuenta de lo que dijo. Espera, ¿viste lo que pasa con eso? ¿Qué significa eso? Preguntó, mientras Athena giraba su cabeza hacia ella y la miraba con expresión sorprendida. ¿Quieres decir que no has visto su yo futuro en su mente? Preguntó, con Estia frunciendo el ceño ante su pregunta. Ella lo había visto, pero no era nada tan malo como Atenea pretende ser. En todo caso, Shirou simplemente parecía hastiado y cínico, reducido a una máquina que solo luchaba cuando se le pedía. Era el final lógico de un héroe de la justicia. ¿Estás hablando de Archer? Lo he visto. Está vestido de rojo y negro, piel oscura, ojos color acero y cabello blanco. Ella aclaró, pero por la expresión del rostro de Athena quedó claro que no era la misma persona. ¿Cómo vimos dos versiones diferentes? Athena dijo en voz alta, pero estaba claro que solo estaba pensando para sí misma. ¿Compatibilidad? No lo entiendo. ¿Me estoy perdiendo algo? Estia se acercó y giró a Athena en su silla, sorprendiéndola. ¿Qué viste? Preguntó clara y severamente, pero Athena pudo escuchar el matiz de preocupación en su voz. Ahora no era el momento de reflexionar sobre el porqué. Vi una versión de Shirou que estaba más rota que cualquier cosa que haya visto jamás. Si el Archer que viste era una versión futura de él, y si es el original, entonces eso significa que lo que vi fue un camino alternativo. Un camino mucho más oscuro y camino más triste. No importaba lo que hubiera en su camino, lo atravesaría para alcanzar su objetivo. El fin justifica los medios llevados al extremo. Ya fueran civiles, o incluso su propio ser querido, los dispararía. Abajo. Eso no puede ser cierto. Shirou nunca ha demostrado la capacidad de hacer eso. Se preocupa por salvar a las personas con la menor cantidad de bajas posible, incluso si eso lo hace más difícil. No creo que Archer llegue tan lejos. Dijo Estia, llevándose una mano a la frente. Esto fue demasiado para ella. Shirou había conocido dos caminos, pero ella solo había presenciado uno. Luego se centró en lo que dijo Atenea. Alternativa. Alterar. Ese era el alter de Shirou, una versión oscura de sí mismo. Como Jeanne y Arturia, o incluso el héroe irlandés Cuchulainn. Si ese fuera el caso, entonces eso explicaría por qué ella no lo vio. Quizás Shirou inconscientemente me lo había ocultado, encerrado bajo llave. Estia, ese no es Shirou, y se necesitaría mucho para que se acerque siquiera remotamente a él. Sin embargo, tenemos que enfrentar la posibilidad de que el estado mental de Shirou en este momento pueda salir mal. Lo que quiero decir es que tenemos que vigilar a las chicas y entrenarlas lo mejor que podamos hasta que vayan al campamento mestizo. Pero, por supuesto, debes tener cuidado, Estia. ¿A mí? Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Athena dejó escapar un suspiro antes de asentir. Sí, tú, eres la roca de Shirou, su base. Él te ama, quiero decir, incluso se casó contigo, Estia. Tú eres la razón por la que está aquí y la razón por la que tiene todo lo que hace. Sé que podemos reformarnos. Pero si te mataran, afectaría profundamente su mente. Tú eres la clave. Ahora, no estoy diciendo todo esto para causar pánico. Como dije, son principalmente conjeturas, pero creo que merecen precaución de nuestra parte. Athena dijo mientras agarraba la mano de Estia. Solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir llenando los huecos que tiene Shirou. Estia respiró hondo y se calmó. Aún necesito ver esta otra versión, así sé qué buscar. No ayudará. Tanto Athena como Estia saltaron sorprendidas cuando escucharon una voz. Se giraron y vieron a Rea mirándolos con una pequeña sonrisa. Shirou ya se ha desviado de esos caminos. El Shirou que tenemos está en una liga propia. Lo que suceda ahora depende de él y de quien decida ser.
Lo máximo que podemos hacer es apoyarlo lo mejor que podamos. ¿Lo supiste todo este tiempo?, preguntó Estia, sin entender por qué le ocultaba algo así. Por otra parte, se dio cuenta de que Shirou probablemente le habría dicho que no compartiera nada de eso. Aunque solo fuera para no preocuparla. Lo hice y ¿sabes por qué no te lo dije? Las posibilidades de Shirou de convertirse en cualquiera de esos dos están fuera del tablero. Eso no quiere decir que no nos preocupemos, porque estamos hablando de Shirou. Solo digo, tratar de controlar el resultado o tratar de forzar algo terminará en desastre. Sé de lo que ambos sois para él, su esposa y su amante. En el momento en que dijo eso, Athena no pudo evitar sonrojarse un poco, ya que todavía estaba un poco avergonzada de escucharlo. Estia, sin embargo, no pudo evitar preocuparse. Precisamente porque ella era su esposa. Espera, eso es. Sí, eso es lo que quise decir, querida. Estia frunció el ceño y resopló. Así que simplemente continuamos por el camino que hemos seguido. Supongo que podemos hacer eso. Confianza y fe, eso es todo lo que tengo que tener, como Shirou tiene para mí genial. Ahora, si me disculpan chicas, tengo una nieta con quien volver. Dijo Rea, agarrando un plato de galletas y saliendo por la puerta por donde había venido. Estia y Athena se miraron, antes de pensar en el hecho de que Rea probablemente acababa de venir por eso y se lo había dejado caer como un bono. Sin embargo, Estia y Athena no pudieron evitar pensar en Shirou. A pesar de que sus pensamientos eran diferentes, ambos estaban impulsados por la misma emoción. Athena no pudo evitar tararear, sabiendo que normalmente no se preocuparía así, algo que Estia se dio cuenta. ¿Vas a tomar otro, no?, preguntó con una brillante sonrisa en su rostro. Las mejillas de Athena se sonrojaron ligeramente, antes de volver a su trabajo. Shirou y yo lo hemos discutido. Estaba pensando que preferiría que Shirou se mantuviera sano en cuerpo y mente, para que pueda ayudar a criar a nuestros hijos juntos. Eso es todo. Estia no pudo evitar estar un poco feliz. Las emociones de Athena eran bastante exultantes, casi igualando sus emociones cuando vio a Annabeth nuevamente, y probablemente, cuando Annabeth nació. Una gran familia feliz es posible, ¿no es así Shirou?, pensó, su sonrisa emitía una calidez como la de los hornos. Fue suficiente para alegrar el estado de ánimo algo sombrío de inmediato. Oh, debería ver a Ritsuka y Lucky mientras tengo un descanso. Además, era hora de darles un respiro a los cazadores. Por supuesto, Athena sabía que las cosas no siempre fueron tan simples. No cuando se trataba de cosas como esta. Podía ver los riesgos potenciales inherentes a lo que estaba sucediendo. Su dominio era la sabiduría, por lo que sentía que tenía algún conocimiento sobre el tema. En ese momento, sentía que tenía la obligación de, al menos, vigilar las cosas. Sin embargo, sabía que una parte de Estia probablemente todavía estaba molesta por eso, a pesar de la fachada que puso. Ella lo sabía porque ella estaba haciendo lo mismo. De regreso al campamento mestizo, después de jugar un poco más en el bosque, Thalia y Abigail continuaron con el resto del día. En definitiva, fue un día bastante normal. Thalia sentía que se estaba sintiendo más cómoda con todo, aunque todavía permanecía en la cabaña de Artemisa la mayor parte del tiempo. Había pensado en mudarse a su cabaña actual, pero decidió esperar un poco más, principalmente por despecho. Pasó la mayor parte del tiempo con sus nuevos amigos, lo cual fue mucho más divertido de lo que pensaba. Al principio, ella estaba en contra de venir al campamento. Quería quedarse con Shirou y aprender lo que pudiera allí, pero Shirou logró convencerla para que fuera. Algo sobre hacer amistad con otras personas que eran como ella. Ella pensó que eso era un poco irónico, considerando que sabía que Shirou no tenía muchos amigos. Ella nunca lo dijo, pero Estia debió haber leído su mente o algo así, considerando que explicó por qué. Según Estia, Shirou se parecía mucho a un soldado que regresa a casa. Hacerse amigo de gente corriente era difícil para él, ya que sus amigos no eran nada normales. Aún así, él hizo algunos y ella se dio cuenta de que Shirou solo quería lo mejor para ella. Se dio cuenta especialmente después de hacer sus propios amigos. Entonces, en realidad estaba feliz de que Shirou lograra convencerla.
Sin embargo, había momentos como este en los que simplemente disfrutaba sentarse y relajarse. Sin embargo, técnicamente fue porque pudo practicar algunas cosas que Shirou le había enseñado. Si pudiera meditar, lo haría, pero le resultaba útil practicar mientras simplemente hacía cosas mundanas. Si alguien le tocara el hombro, probablemente recibirían un pequeño shock al tratar de manipular su poder. Ella todavía no podía hacer eso que Shirou le mostró, estallido de maná, creo que él lo llamó. Ella frunció un poco el ceño, frustrada por la falta de progreso que logró en ese frente. Podría disparar su rayo y, tal vez, canalizarlo hacia su mano. Sin embargo, si perdía la concentración, terminaría adormeciéndole el brazo durante unas horas. Entonces, no hace falta decir que ella todavía estaba entrenando mucho cada vez que podía. Dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba su mano. Unas cuantas chispas corrieron entre sus dedos. ¿Por qué se esforzaba tanto en hacerlo así? Honestamente, un poco de rebelión, si fuera honesta. Shirou y ella habían descubierto lo fácil que era meterse con los rayos cuando se producían de forma natural. Podría usar ese relámpago, pero no podía confiar simplemente en eso, ya que no hubo tormenta todo ese tiempo. Además, estaba decidida a ser lo suficientemente buena en eso como para poder igualar el rayo de Zeus. Un día llegaré allí. Pensó, antes de sentarse y mirar la pequeña hoguera frente a ella. ¿Algo en tu mente? Escuchó una voz familiar preguntarle, lo que la hizo mirar a su alrededor en busca de la fuente, solo para mirar hacia el fuego y ver a Estia jugando con el fuego. Todavía era un poco extraño verla en una forma tan joven, luciendo un poco más joven de lo que era actualmente. Estia sonrió antes de volver a mirar el fuego. Lo creas o no, solía pasar la mayor parte del tiempo así. Ella continuó, antes de soltar una pequeña risita. Pero estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente le daría a Shirou miradas raras por andar con una niña pequeña todo el tiempo. Pero aquí, solo soy otro niño. Thalía no pudo evitar sonreír ante las palabras de Estia. Ya veo. ¿Qué estás haciendo aquí, tía Estia? O más bien, ¿cómo estás aquí? ¿No estás en casa con Shirou y todos los demás? Estia tarareó. Oh, lo estoy. Los dioses pueden estar en varios lugares a la vez. ¿Por qué crees que la cabaña de Afrodita tiene tantos niños ocupándola? Ella preguntó con una sonrisa. Sin embargo, Thalía sí entendió. Para ella tenía sentido, especialmente después de conocer a la mayoría de ellos. No sabía por qué algunos se esforzaban por hablar con ella, pero sentía que Afrodita tenía algo que ver con eso. También estuvieron los pocos niños de Atena con los que entrenó, lo cual fue bastante divertido y útil. Ya veo, eso tiene sentido. Bueno, volviendo a tu primera pregunta, solo me pregunto si seré capaz de lograr algún tipo de avance con mis poderes en el corto plazo. Siento que me estoy perdiendo algo. Simplemente no sé qué. Estia siguió atizando el fuego antes de mirarla. Bueno, se necesita tiempo para volverse más fuerte, Thalía. Shirou tampoco era tan bueno cuando tenía tu edad, pero siguió entrenando y trabajando duro. Solo dale algo de tiempo y estoy seguro de que lo lograrás. Sus palabras siempre resultaron tranquilizadoras, pero esta vez se sintió diferente. No podía explicarlo, pero la hizo sentir mejor. Gracias, tía Estia. Solo quiero que todos ustedes se sientan orgullosos. Tal vez me estaba apresurando un poco. Dijo con una pequeña risa. Sabía que Estia muchas veces sabía exactamente qué decir. Lo había visto muchas veces, especialmente cuando se trataba de Shirou. De todos los dioses, Shirou dijo que él la respetaba más, y eso fue antes de conocerla. Teniendo en cuenta lo que Shirou sentía por los dioses, sabía que era un gran elogio. Sin embargo, estuvo de acuerdo, ya que todos le dijeron que nadie nunca tuvo nada malo que decir sobre Estia. Si había algo que decir sobre ella era que le importaba demasiado, pero eso no era realmente malo. Al menos, no en comparación con Shirou. Bueno, ya basta de eso, ¿cómo has estado disfrutando tu tiempo aquí? ¿Has hecho algún amigo? Preguntó Estia mientras se acercaba para sentarse a su lado. Thalía ladeó un poco la cabeza, ¿no lo sabes ya?
te he visto por ahí mientras estaba con ellos. Estia se rió un poco antes de negar con la cabeza. Sí, te he visto con un grupo de niños. Pero, aunque ya lo sepa, todavía quiero oírte hablarme de ellos. La sonrisa de Estia nunca abandonó su rostro, incluso mientras hablaba. Thalía también se dio cuenta de que realmente estaba preguntando. Teniendo en cuenta que desempeñaba el papel de su figura materna, no pudo evitar querer hablar con ella. Entonces, decidió contarle a Estia sobre su tiempo allí. Además, sabía que quizá todos los demás también estuvieran interesados en saberlo. Sin mencionar que ella está libre la mayor parte del día. Pasar ese tiempo con Estia no fue una mala manera de pasar el resto del día. Entonces, ¿cómo le ha ido en sus lecciones de tiro con arco? Preguntó Caroline, quien estaba sentada en un banco del parque junto con Mia. Mia dejó escapar un pequeño zumbido antes de escanear el patio de recreo. Allí solo había unos pocos niños. Teniendo en cuenta el tiempo, supuso que Ofelia todavía tenía algo de tiempo antes de que ellos también tuvieran que regresar. Además, las otras madres alrededor parecían estar preparándose también. En realidad, lo ha estado haciendo fantástico. Tiene un talento natural para empuñar un arco. Fue una gran sorpresa cuando se lo contamos a Lady Artemis. Respondió ella, antes de tomar un sorbo de su bebida. Es bastante sorprendente, quiero decir, ninguno de mis hermanos es conocido por ser particularmente buenos luchadores. Estoy seguro de que hay algunos, pero son raros. Me pregunto si ella lo obtuvo de Shirou. Caroline se preguntó si tal cosa era posible, aunque estaba bastante segura de que así era. Especialmente considerando el hecho de que Shirou tenía un talento antinatural con el arco. Más que probable, al menos eso es lo que Nuestra Señora piensa. Estoy seguro de que estará emocionada una vez que tenga la edad para llevarla a su primera cacería. Aunque, eso es solo si Shirou no la lleva primero. Aunque, considerándolos, probablemente terminarían llevándola juntos. No pudo evitar soltar una pequeña risa ante ese pensamiento. Hablando de Shirou, ¿has renunciado a hacer que se enamore de ti? Añadió rápidamente, asegurándose de echar un vistazo a Ofelia de vez en cuando. Caroline dejó escapar un pequeño resoplido, como si. No me rendiré, incluso si es lo último que hago. Solo necesito encontrar su debilidad y seré capaz de encantarlo. Mia puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar que una sonrisa divertida apareciera en su rostro. ¿Por qué no intentas buscar la parte de la damisela en apuros? Ambos sabemos que a Shirou le encanta salvar personas. Estoy seguro de que recrear un héroe clásico salva la vibra de princesa sería suficiente. Mia respondió medio en broma, mientras agitaba su mano con indiferencia en el aire. Caroline tarareó para sí misma por un momento, antes de finalmente suspirar. No, ya he desempeñado ese papel antes. ¿Recuerdas cuando esas amazonas me secuestraron? Mia sintió con la cabeza en respuesta, y Caroline continuó. Entonces, dudo que ese ángulo funcione. Por otra parte, mi madre arruinó el momento en que apareció con Estia. Mia negó con la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. Además, dudo que querríamos que Shirou volviera a estar en un estado como ese. Hombre, todavía puedo recordar la sensación que emitía cuando empuñaba esa espada negra. Era como mirar a una persona completamente diferente. No pudo evitar recordar esa mirada fría en su rostro cuando se enfrentaba a las amazonas. Sí, es cierto. Estaba en marcado contraste con su aspecto cuando lo conocí por primera vez. Caroline entonces recordó ese día. Se dio cuenta de que veía dos lados diferentes de un héroe. Uno que parecía un caballero valiente, el otro que parecía un verdugo frío y despiadado que había visto demasiada muerte y demasiadas batallas. Sin embargo, ahora que lo pensaba, sentía que ambos le parecían un poco solitarios. Para nada como era ahora. Se preguntó por qué era eso. Miró a Ofelia y la vio sonriendo mientras jugaban unas barras. Caroline se alegró de que Shirou no tuviera motivos para sentirse así ahora. Considerando a todos los que lo rodeaban, estaba segura de que él no tenía tiempo para sentirse solo. Sabes, ahora que lo mencionas, él también tenía una sensación y un aire diferente cuando lo conocí por primera vez.
Ahora que lo pienso, él también me salvó. Mia tarareó para sí misma antes de negar con la cabeza. No importa. Dudo que veamos algo así en el corto plazo. Entonces las dos chicas notaron que Ofelia se acercaba a ellas con una pequeña sonrisa. Oh, ¿has terminado? Todavía queda un poco de tiempo antes de que tengamos que irnos. Preguntó Caroline, y Ofelia respondió con un simple movimiento de cabeza. Bueno, considerando lo que cocina tu papá, probablemente yo también quisiera irme a casa un poco antes. Añadió Mia, colocando una mano sobre su cabeza. ¿Sabes? Apuesto, antes de que pudiera terminar la frase, sintió que algo la invadía por un momento. Eso hizo que ella hiciera una pequeña mueca de dolor. Luego se dio cuenta de que, fuera lo que fuese, también había afectado a Caroline. Ambas se pusieron de pie, Caroline levantando a Ofelia y Mia colocando sus manos detrás de ella, lista para sacar sus cuchillos de caza si fuera necesario. Miró a su alrededor y notó que no había nadie más en el área, lo cual era extraño, considerando que todavía había algunas personas allí cuando Ofelia se acercó a ellos. ¿Qué pasa, tía Caroline? Caroline miró a Ofelia, a quien no parecía molestarle la extraña atmósfera. Se preguntó si tendría algo que ver con sus ojos. Pero ella no tenía tiempo para preocuparse por eso, siempre y cuando no la lastimara ni nada, entonces estaba bien. Mia y yo no nos sentimos muy bien, así que vamos a apresurarnos a casa, eso es todo, Lia. Dijo, tratando de tranquilizarla, aunque considerando todo era bastante débil. Aunque, tal vez solo pensó eso porque sentía la necesidad de golpear algo. Teniendo en cuenta que no era una persona violenta, sabía que algo andaba muy mal. Caroline, tienes que volver a casa con Ofelia ahora mismo. Mia intentó enfatizar la urgencia sin asustar a Ofelia, pero estaba segura de que Caroline captaría su intención. Miró a su alrededor, tratando de ver si había otros cazadores en el área, pero no vio ninguno. Oh, ¿por qué tanta prisa? No es como si hubiera lastimado a los hijos de Afrodita. Esa voz grosera teñida de diversión, Mia la notó fácilmente. Puede que no haya sido cazadora durante mucho tiempo, pero había sido cazadora el tiempo suficiente para haber estado cerca de este dios. Sacó su arco y apuntó hacia uno de los árboles en el parque en el que se encontraban. Mientras siguieran aquí, podrían evitar a los civiles. Soltó su flecha, pero ésta se detuvo rápidamente y quedó atrapada en las manos de aquel a quien apuntaba. De las sombras del árbol surgió un hombre grande, vestido como un motociclista completamente negro, salvo por la camisa rojo sangre debajo del chaleco antibalas y la chaqueta de cuero negra. No podían verle los ojos, ya que estaban cubiertos por gafas de sol negras, pero Mia no quería verlos de todos modos. Rápidamente preparó otra flecha, antes de sentir que algo tiraba de ella. Sin embargo, mantuvo su arco con fuerza, luchando contra la fuerza. Esos arcos son problemáticos. El material hace que sea difícil de controlar. Habló de nuevo, su voz irritaba los nervios de Mia. No importa. Deseo hablar con esos dos niños detrás de ti, cazador. Ahora, vete. Mia volvió a mirar a Caroline, que se alejaba lentamente, pero parecía lista para correr. Bien. Solo necesito ganarle un poco de tiempo. Me temo que no puedo hacer eso, además, no te dejaré acercarte a ellos. Mi señora nos habló de ti. No te dejaré acercarte a ese niño. Se detuvo en seco, antes de dejar escapar un gruñido. Entonces, incluso ella sabe sobre ese niño. Sin embargo, no dice nada. Su voz sonaba enojada, Mia se dio cuenta. Era probable que estuviera aquí para usarlos para llegar a Shirou. Sin embargo, ella no iba a permitir que eso sucediera. Dudaba que pudiera igualar a un dios, pero eso no significaba que no lo intentaría. Dejó caer su arco, antes de girarse hacia Caroline, diciendo solo una palabra. Correr. Caroline no dudó, giró rápidamente y salió del parque. Mia agarró sus cuchillos de caza y se volvió hacia Ares. Respiró hondo, tratando de concentrarse, pero le resultaba difícil lograrlo. Ella sacudió la cabeza antes de decidir atacarlo. Ares solo parecía molesto, esquivando sus ataques con bastante facilidad.
Teniendo en cuenta su dominio, Mia supo que tenía sentido. Pero ella simplemente continuó atacando, porque incluso si ganara un segundo de tiempo, sería suficiente. Ustedes, los cazadores, nunca fueron buenos de cerca. Dijo con una risa burlona. Un murciélago apareció en su mano derecha, que luego lanzó directamente hacia su cabeza. Sin embargo, Mia pudo esquivar el ataque, antes de apuñalar con ambas dagas. Sin embargo, una vez que lo golpearon, fueron detenidos por el chaleco. En un movimiento rápido, la agarró por las muñecas antes de levantarla ligeramente del suelo. Podía sentir sus muñecas crujir bajo la presión de su agarre. Podría matarte fácilmente, cazadora. La única razón por la que no lo hago es porque tu diosa se convertirá en un dolor de cabeza si lo hago. Así que considérate una niña afortunada. Los ojos de Mia se entrecerraron ante el dios. Ahora tengo 2 semidioses que atrapar. Luego arrojó a Mia a un lado, antes de comenzar a alejarse. Después de dar unos 5 pasos, rápidamente se hizo a un lado, mientras un cuchillo de caza plateado pasaba volando mientras lo hacía. Gruñó de nuevo, la frustración evidente. ¿Sabes qué? No importa. Eres molesto. Se dio la vuelta y rápidamente atrapó otro cuchillo arrojado directamente a su cara, solo para que una de las flechas plateadas lo golpeara en el pecho. Su chaleco lo detuvo, pero aún así lo alcanzó de todos modos. Eso fue molesto y vergonzoso. Él iba a matarla. Mia sonrió ante la actitud de los dioses. Sabía que había logrado distraerlo de Caroline y Opelia. Ares rápidamente pisoteó, rechazando cualquier flecha entrante, antes de finalmente pararse frente a ella. Bien, debería haber sido tiempo suficiente. Pensó Mia con una pequeña sonrisa. A Ares no pareció gustarle eso, ya que levantó su arma y rápidamente la apuntó hacia ella. Estaba preparada para ser asesinada en el siguiente momento, solo para sorprenderse cuando una gran bola con púas y una cadena se estrellaron directamente contra Ares, arrojándolo al suelo y lejos. La bola con púas y la cadena se disiparon rápidamente en brasas cuando Shiro apareció rápidamente frente a ella, sin girar la cabeza, hizo una pregunta. ¿Estás bien? Ella escuchó su pregunta, pero apenas pudo registrarla. Shiro estaba vestido como siempre, nada de eso cambió. Fue la expresión de su rostro. Solo hubo una vez en la que recordó que el rostro de Shiro expresaba ira, y fue cuando Shiro se encontró por primera vez con las Amazonas. Pero en este momento, lo que había en su rostro no era ira, era odio y apuntaba hacia una persona. Deberías salir de aquí. Dejé 4 espadas en la entrada del parque. Cógelas y colócalas alrededor de esta área. Esto creará un campo delimitado y mantendrá a la gente alejada. Dijo con voz tranquila, a pesar de la expresión de su rostro. Mia volvió la cabeza hacia Ares y solo lo vio levantarse desde una posición de rodillas. Seguir rastreando. Shiro pronunció su encantamiento, con la espada que Artemisa había hecho para él en una mano y otra katana, solo con una hoja roja, en la otra. Luego aparecieron en su cuerpo múltiples patrones de circuitos de colores de llamas, brillando incluso debajo de su ropa. Mia ya podía sentir el cambio en el aire una vez que los vio. Shiro nunca quitó los ojos de Ares. Sin embargo, Mia no iba a discutir con Shiro en este momento. Shiro respiró hondo antes de dar un paso adelante. Mia sabía que tenía que salir de allí y advertir a Estia y los demás. Si la expresión del rostro de Shiro era una indicación, Shiro estaba completamente preparado para matar a un dios. Y listo, lo terminé. Lo siento, esta actualización tardó una eternidad, simplemente se me escapó. De todos modos, están pasando muchas cosas. Centrado en algunos personajes separados para explorar diferentes dinámicas y demás. Además de mostrar que las hijas de Shiro pasan una buena cantidad de tiempo con otras diosas. Por ejemplo, Annabeth con Afrodita, algo que normalmente nunca sucedería. También quería mostrarles algunos lados diferentes. Afrodita es una de las deidades más antiguas, sin mencionar que es muy poderosa, así que quiero retratar que la forma en que actúa es solo una faceta de ella, pero que tiene cosas más interesantes para ella. El hecho de que ella sea uno de los dioses que se reúne y habla con sus hijos es solo la guinda del pastel.
También insinué otra deidad en esto, así como otra información que será relevante más adelante. También mostré un poco del lado romano con Diana. Eso es algo que se explorará más a medida que avance la historia. Además, no me olvidé de Rhea, simplemente no había tenido una razón para incluirla, eso era extraño, entonces pensé, bueno, ella pasaría tiempo con sus nietos, especialmente si eran los hijos de Hestia. Entonces sí, habrá más de ella. Ella es uno de los personajes que realmente quiero explorar porque me interesa, además es uno de los pocos seres con poderes de profecía. Miyu, sé que algunos se preguntarán por qué no tiene tanta concentración, es porque será el personaje principal desde el punto de vista una vez que entremos en la línea de tiempo de canon. Ella no será todopoderosa, así que para aquellos preocupados por eso, no será eso. También terminé el resto de la aparición de Sari, ella aparecerá más, porque Shiro es una de las personas que definitivamente querría ayudarla. Los niños también tendrán más momentos con Shirou, así que si quieres verlo, ya está por llegar. También incluiré más Shirou con sus seres queridos, así como algunas otras cosas. Traté de insinuar algunas cosas en esto, espero que se entendiera bien, como Ares, traté de hacerlo de una manera que no lo revelara por completo hasta que sucedió, lo siento si fue repentino. El próximo capítulo llegará más rápido, así que no te preocupes. Además, la lectura también vendrá, quería decir que se agregarán ciertos personajes como Thalía para contexto. Thalía, por ejemplo, ayudará a explicar cosas en la línea de tiempo del canon que quizás no sepan, como los NP, porque, por supuesto, Shirou le enseñó sobre ellos. De todos modos, gracias por leer, espero que lo hayan disfrutado. Aprecio las reseñas y comentarios, todo realmente ayuda. No dudes en hacerme preguntas, suelo responder. Una vez más, gracias por leer y, como siempre, hasta la próxima.